En el elemento formativo 6 abordaremos el viaje del consumidor conociendo estas fotografías icónicas del siglo XX, al menos algunas de ellas, y lo que tienen en común. Todas estas fotografías que están en pantalla es precisamente que fueron tomadas con una cámara que se parecía mucho a esta, que tomaba fotografías analógicas. Te explico el viaje del consumidor en ese entonces. Si tú querías tomarte una fotografía o querías tomar una fotografía, tenías que tener en principio una cámara con sus rollos. Los rollos son unas películas que iban dentro de la cámara. Las comprabas o los encontrabas en distintos formatos. Distintos tipos, cada película o cada rollo tenía un número limitado de fotografías, es decir, cada rollo podía tomar 12, 24, 36 o 48 fotografías y tenían algunos otros elementos técnicos que tenías que considerar. Luego que comprabas ese rollo, ibas a donde la cámara, instalabas la película y tapabas. Y justo en ese momento era que podías ir a tomar la fotografía a quien tú quisieras, en el lugar en el que tú quisieras, con las limitaciones que pudiera haber. Todo el proceso era manual, pero tenía solamente 12, 24, 36 o 48 posibles fotografías, dependiendo del tipo de película o rollo fotográfico que hayas comprado. Luego de eso salías e ibas a una tienda que tenía un laboratorio parecido al que te acabo de presentar, que pasaban después esas películas por un proceso químico donde imprimían lo que estaba en la película en un papel fotosensible. Después se secaba la fotografía, se ponía en un proceso de secado y finalmente obtenías tu fotografía. Y ibas a la tienda y retirabas la fotografía. El resto es historia, porque como sabemos, fíjate que la fotografía digital terminó siendo algo como mucho más sencillo. Nadie en este momento, o muy pocas personas, recuerdan o extrañan el proceso anterior, excepto los fotógrafos y algunos amantes de la fotografía, porque la mayoría de nosotros hemos adaptado la fotografía digital para vivir nuestra vida, para retratar a nuestra familia, para conseguir a todas las personas reunir a las personas en torno a todo aquello que nosotros queremos como atesorar o memorizar. Comprender el viaje del consumidor, ¿sí?, supone varias cosas. La hermana mayor de la fotografía en el siglo XX, que fue Kodak, en 2012 se declaró en bancarrota. ¿Y qué fue lo que pasó con el viaje del consumidor? Bueno, que no supo anticiparse a los cambios de comportamiento de los consumidores hacia la fotografía digital, que era una preferencia y una tendencia que las personas aspiraban. Se aferró a su modelo de negocio basado en la venta de cámaras, películas y revelados. Y además Canon, Sony y Nikon, que en aquel momento eran como la competencia más cercana, se adaptaron a las nuevas demandas de los consumidores digitales y se atrevieron, más que ofrecieron, se atrevieron a ofrecer productos y servicios para estos. Entonces, comprender el viaje del consumidor es entender cuáles son las decisiones que toman los consumidores, pero además cuáles son esas tendencias, cuál es ese comportamiento de ellos. Y nuestro modelo de negocio, nuestro emprendimiento tiene que ser sensible a ese viaje del consumidor.